Salvete omnes, bienvenidos al quinto episodio del podcast Didáctica del Latín con TPRS, una serie dedicada a repensar cómo enseñamos esta lengua clásica en el siglo XXI. Soy Germán González, docente de latín desde hace más de 25 años y un apasionado por la didáctica de las lenguas clásicas. Además, soy fundador de la Academia Studia Humanitatis, donde se imparten cursos de latín en los diferentes niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y cursos sobre didáctica del latín. Te doy la bienvenida a Studia Humanitatis Podcast, el espacio donde redescubriremos juntos la enseñanza del latín, como lengua viva, humana, cercana. Y hoy vamos a descubrir juntos qué es exactamente este método que tantos docentes de lenguas están aplicando con éxito, también en nuestras aulas de latín. Hoy vamos a dar el salto. ¿Cómo empiezo a aplicar TPRS en mi clase de latín, aunque nunca lo haya hecho? Hasta ahora hemos hablado de teoría, mitos, adquisición, pero este episodio es totalmente práctico. Vamos a preparar juntas y juntos una primera clase real con TPRS. ¿Qué necesito para empezar? No necesitas tecnología avanzada ni manuales carísimos. Para empezar con TPRS necesitas solamente 3 cosas. Primero, una actitud abierta al cambio. Esto no es repetir lo que hacías antes, es salir de la zona de confort. Segundo, paciencia y humildad. Al principio parecerá caótico, pero funciona. Y tercero, materiales muy básicos. Una pequeña lista de 3 estructuras clave para trabajar, una historia sencilla, puede ser improvisada, y opcional, dibujos, gestos, tarjetas visuales, pero sobre todo, ganas de comunicarte en latín. Una clase TPRS típica tiene 3 fases. Primero, hay que establecer el significado. Presentaremos 3 o 4 expresiones clave en latín, las traducimos, no pasa nada, no hay que tener ningún problema con la traducción, y usaremos estas expresiones en contexto con ejemplos orales. Podemos añadir gestos, dibujos, mímica, para poder presentar estas 3 o 4 expresiones clave en latín. A continuación, contaremos una historia utilizando estas estructuras, una mini historia con estas expresiones. Hay que hacer muchas preguntas a medida que vas contando la historia para asegurarte de que los alumnos están entendiendo aquello que les estás contando. Puedes utilizar la técnica del circling, que es primero hacer preguntas donde la respuesta sea simplemente ita, aut, non, o sí o no. Luego puedes pasar a hacer preguntas donde se elija entre una cosa y otra. Y por último, puedes pasar ya a hacer preguntas digamos, abiertas. Hay que involucrar a los estudiantes en esa historia. Por lo tanto, diles o ayúdales o anímales que propongan nombres, lugares, reacciones, cosas que ellos conozcan y que sea cercano a ellos. Una vez se ha terminado la historia, hay que pasar a la lectura comprensible. Entonces se reescribe la historia en un texto muy sencillo, pero se pueden hacer diferentes variaciones de la historia. Puedes incluso ampliar la historia y hacerla un poquito más complicada. La lees en voz alta, sigues haciendo preguntas para asegurarte de que ellos comprenden lo que les estás diciendo y puedes pedir que alguien dibuje la historia o cambiar detalles de esa historia que les estás contando. Vamos a diseñar la primera clase paso a paso. Primero, elige las estructuras clave. Por ejemplo, voy a elegir 3 estructuras. Puer, el niño, habet, tiene, amat, ama, y canem, perro, en acusativo, ¿vale? Bien, vamos a crear un esquema de la historia. Imagínate, vamos a hacer una historia de una línea, para empezar, ¿no? Est puer. Puer canem habet. Puer canem amat. Canis fugit. Tenemos ya esa pequeña línea. Vamos a llevar la historia al aula.
Entonces empezamos a contar esta historia a los alumnos con gestos, con dibujos y mientras hacemos preguntas, como siempre, de estilo la técnica del circling. Podemos empezar preguntándole preguntas donde la respuesta sea sí o no. Por ejemplo, ¿esne puer? Ita. Puer catum felem habet? Non felem habet. Puer canem habet. Luego podemos pasar a hacer preguntas entre una cosa u otra. Por ejemplo, puer canem amfelem amat. ¿Vale? Los alumnos ya deben elegir entre una cosa u otra. Puer canem amat, non felem, non catum amat, sed felem, sed canem, sed canem amat. ¿Vale? Y por último podemos hacer ya preguntas de estilo abierto. ¿Vale? Por ejemplo, quis canem amat, por ejemplo, amat, ¿no? O quid puer habet. Ya digamos preguntas ya de estilo abierta. Esto sería la técnica del circling, donde vamos haciendo preguntas de lo más sencillo a lo más complicado. Bien, a través de estas preguntas nos vamos asegurando de que el alumno va aprendiendo y va entendiendo esta historia. Podemos exagerar, podemos hacer preguntas. ¿Es canis elephantus? Non, canis non es elephantus. Canis est animal, sed non est elephantus. ¿Es canis rosa? Non, canis non est rosa. Canis est animal, non est rosa. Canis est bestia domestica, non? Bene. Luego, a continuación, hacemos la lectura. Vamos a reescribir esa historia que hemos hecho. Yo solamente os he puesto una pequeña línea, pero puede ser una historia pues, de 15, 20 líneas aproximadamente. Y pasamos luego a hacer la lectura de esa historia que los alumnos ya han comprendido de forma oral. Entonces, o bien escribes la historia en la pizarra, o bien le entregas una hoja. La lees en voz alta y les pides a los alumnos que subrayen aquellas palabras que conocen. Evidentemente deberán conocer al menos el 95% del vocabulario, ¿vale? Si has hecho alguna ampliación, alguna ampliación de la historia, puede ser que haya algún número de palabras que a lo mejor no conozcan, pero siempre que no supere ese 5% del número total de palabras del texto, aunque los podrán deducir posiblemente por el contexto, ¿vale? Para que sea realmente comprensible, no debe superar el número de palabras ese 5% que no conozcan. Bien. Luego podemos cambiar elementos en esa historia. En lugar de canis podemos poner feles o en lugar de puer podemos poner puella. Bien. Consejos prácticos para empezar bien, ¿vale? Hay que tener en cuenta en ser flexible. Es decir, TPRS no es una receta fija, es un marco. No hablar demasiado rápido, esto es importante, porque aunque te parezca a ti que hablas muy despacio, los alumnos posiblemente sea la primera vez que escuchan hablar a alguien en latín. Por lo tanto, debes de ser muy lento, más lento aún de lo que a ti te parece, ¿vale? Entonces, el input debe ser muy claro y comprensible. Y repite, repite, repite. No tengas miedo a repetir, pero variando. Porque si no varías, puedes entrar, puedes aburrir. Entonces, hay que repetir mucho, pero variar. Y luego, celebrar el entusiasmo, ¿vale? De los alumnos más que la precisión, más que hayan acertado. Hay que valorar y hay que celebrar el entusiasmo del alumno. Deja espacio también para la improvisación. Si un alumno propone algo divertido, utilízalo. Utilízalo en clase. Errores que solemos cometer al principio y cómo evitarlos. Bien, por ejemplo, es un error bastante común empezar con textos complejos. ¿Vale? Hay que utilizar un lenguaje natural y muy sencillo. Aunque nos parezca en un principio infantil, como os he dicho, el alumno será posiblemente la primera vez que escuche a alguien hablar en latín, por lo tanto vamos a empezar por algo muy, muy sencillo. Lenguaje natural y sencillo, nada de textos complejos. Segundo error, introducir demasiadas palabras nuevas. Como he dicho, tiene que ser un máximo de 3 o 5 palabras por clase. Los estudios nos dicen, en lingüística nos dicen que una persona puede ser capaz de aprender 7 palabras nuevas como máximo al día. Por lo tanto, no vamos a superar esas 3 o 5 palabras o 5 estructuras en esa clase. Tercer error, el corregir errores todo el tiempo. Esto no conduce a nada, no lleva a nada. Hay que repetir,
¿vale? Pero de forma correcta, con naturalidad, para que el alumno, sin ser corregido, se dé cuenta de cuál es la forma correcta de decir cierta frase o decir cierta expresión. Otro error es ir sin preparar nada. Hay que tener un esquema claro de la historia que quieres contar, aunque improvises cosas, pero por lo menos llevar un esquema de esa historia que quieres llevar a clase. Y por último, otro error que solemos cometer es frustrarnos si los alumnos no producen. Bien, primero deben comprender, y cuando el alumno comprende y ha repetido y ha comprendido varias veces, está en la tesitura, está en la posición de poder producir. Pero no nos frustremos si vemos que los alumnos no producen lo que nosotros quisiéramos que hicieran, porque en un principio, como digo, deben primero comprender y llegará el momento más tarde de producir. Conclusión. TPRS no es magia, es constancia, interacción, alegría. Tu primera clase no será perfecta, pero sí será más comprensible, más activa y más memorable que muchas clases tradicionales. Empieza por poco, pero empieza. En el próximo episodio hablaremos de un aspecto clave del TPRS, cómo construir y contar historias en latín que sean comprensibles y atractivas. Veremos estructuras narrativas, tipos de personajes y cómo mantener la atención de tus estudiantes con humor y sencillez. Gracias por acompañarme una vez más. Si este episodio te ha dado una idea clara de cómo empezar, compártelo con colegas o estudiantes. Puedes escribirme a info@academiastudiahumanitatis.net para contarme cómo fue tu primera clase con TPRS. Valete omnes et usquam proximum episodium.